¿Hacemos la ecuación auxiliar, profe? ¿Sí? Paso número 1. Resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Quién es esa ecuación diferencial homogénea asociada? Es la misma ecuación, nada más que igualada con 0. ¿Sí? Cuya ecuación auxiliar es... ¿Y cuál sería la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial? Hay un formato. Revisen la última clase. Sería 2m cuadrada más 6 menos 2m más 2 igual a 0. 6 menos 2m más 2 igual a 0. Muy bien. Recuerden que la ecuación auxiliar, al coeficiente de la primera derivada le restamos el coeficiente de la segunda derivada. Esto nos lleva a tener una ecuación de la forma. Denme la simplificada, por favor. 2m cuadrada más 4m más 2. Simplificada. Es decir, ya divide entre 2. Más 2m 2m más 1 igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? Cuyas raíces son... ¿Cuáles son, Saraí? A ver, escribe, Saraí, ahí con el plumón rojo ese que marcaste. Puedes escribir. ¿Quién sería M1? M1 igual a 1, no. Menos 1, correcto, Saray. Ahora ponle ahí borrar todo. Gracias. Miren, las raíces son iguales. M1 es igual a M2. Tenemos raíces repetidas porque eso es un trinomio cuadrado perfecto. Y ambas valen menos 1. ¿Sí? Esto se factoriza como m más 1 por m más 1. Las raíces son menos 1. Entonces, la solución complementaria es ¿cuál, muchachos? A ver si se acuerdan de eso. La solución complementaria que la llamamos ya ETC. Sería cx a la 1 más c2x por logaritmo de x. X a la menos 1. El exponente es menos 1. Por logaritmo de x. Esto es lo mismo que tener la constante 1 dividida entre x más la constante 2 multiplicada por el logaritmo de x y dividido entre x. Es lo mismo. Cualquiera de estas dos formas es correcta. ¿Sí? El paso 2. ¿Qué sería el paso 2? Y el paso 2 consiste... Es usar una reducción de orden, ¿no? Para encontrar una segunda solución. No, ya tengo las dos soluciones. No tengo raíces repetidas. Mejor dicho, tengo raíces repetidas, pero ya sé cómo encontrar la segunda solución. Nomás multipliqué por logaritmo.
¿Es a lo que te refieres? Si no hubiera puesto esta segunda solución, si hubiera usado reducción de orden y hubiera encontrado esto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar una integral particular. ¿Sí? A la ecuación diferencial no homogénea. Y como la ecuación es no homogénea, tengo opciones. Puedo utilizar coeficientes indeterminados o puedo utilizar variación de parámetros. Pero para utilizar coeficientes indeterminados, debería de transformar esta ecuación para que no tenga términos variables, que no tenga X. Y eso es algo complicado, ¿sí? Eso es algo complicado. Entonces, voy a utilizar variación de parámetros. Buscamos una integral particular a la ecuación diferencial no homogénea usando variación de parámetros. ¿Sí? Me fallan los... Y si se acuerdan ustedes, hay dos formulitas para encontrar lo que llamamos U1 y otra que se llama U2. ¿Se acuerdan de las fórmulas? Sí, Sí, ¿Quién es U1? la raíz de menos y cuadrada f de x. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el de abajo. Es la integral. Ah, ¿qué dije yo? Ah, perdón, la Raíz integral. de menos y2 por f de x diferencial de x sobre el Gronskiano. el Gronskiano. Gronskiano de las dos soluciones, ¿no? Ujú. Y1, y2. Y la U2 se parece mucho a esa fórmula. Nada más que en lugar de ser menos es más, y en lugar de ser y2 es y1. ¿Sí? Así sería la fórmula. ¿Y quién es y1, quién es y2? Esta que tienen aquí, esta es y1. ¿Sí? Eso es lo que llamamos y1. Y esto que tienen aquí es lo que llamamos y2. Un problema que puede surgir muy fuerte cuando buscamos soluciones a ecuaciones que sean de coeficientes variables es que estas integrales o no las podamos resolver o sean muy difíciles de encontrar o no se puedan encontrar. ¿Sí? Entonces, paso 2, buscamos una integral particular a la ecuación homogénea usando variación de parámetros. ¿Sí? Comenzamos conociendo el Gronskiano. Y el Gronskiano, recordarán que es un determinante de 2 por 2, donde vamos a poner las funciones x a la menos 1 y x a la menos 1 por el logaritmo de x. Y aquí vamos a poner la derivada, que sería menos x a la menos 2. Y aquí sería
La regla del producto, la primera por la derivada de la segunda, pero la derivada del logaritmo de x también es x a la menos 1, más la segunda por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera es menos x a la menos 2 por el logaritmo de x. A ver, díganme si estoy correcto. Sí, profe. Esto se puede simplificar porque este producto, x a la menos 1 por x a la menos 1, pues es x a la menos 2, ¿no? Y al hacer la operación del determinante, multiplicamos en la diagonal principal, sería x a la menos 1 por x a la menos 2, me va a dar x a la menos 3. Menos x a la menos 3 por el logaritmo de x. Y cuando multiplicamos la diagonal secundaria, vamos a restar y me va a dar más x a la menos 3 por el logaritmo de x. Y esto se va a cancelar y me va a quedar nada más x a la menos 3. Es lo mismo que 1 sobre x cúbica. Este es el Gaussiano. ¿Sí? Entonces, otra cosa que debo hacer es la ecuación diferencial de Cauchy debe expresarse en forma estándar. Y la forma estándar consiste en que la y' quede solita. Por lo tanto, hay que dividir todo entre 2x cuadrada. Si toda la ecuación se divide entre 2x cuadrada, esa ecuación se miraría como y' más ¿cuánto? Más 3 sobre xy' 2 sobre x cuadrada por y. más 1 sobre x cuadrada, ¿no? 1, sí. 1 sobre x cuadrada por y. Igual a, y aquí es la parte que me interesa. Cuando el 4x se divida entre 2x cuadrada, les va a quedar por x. Y esta es la forma que dice y' más p de x por y' más q de x por y igual a f de x. Esta función es la que conocemos como f. ¿Sí? Y entonces ya puedo usar esta fórmula. Fíjense bien. Podríamos decir aquí, usando las fórmulas para conocer los parámetros, ¿sí? Para metros. Vamos a ver si las integrales son nubles. Saco el signo. Saco este signo. Pongo la integral. La fracción. Y2, ¿cuánto vale? Logaritmo natural de x sobre x. Logaritmo natural de x sobre x, o x a la menos 1 logaritmo de x. El Gaussiano, X a la menos 3. x a la menos 3. La función, 4 4 sobre sobre x. x. 4 sobre x.
de x. ¿Cómo quedaría esto? Simplificado quedaría menos la integral incluso el 4 se puede salir. ¿Qué queda de simplificar esto, chavos? Queda x, logaritmo natural de x por 4. Ah, bueno, el 4 ya lo sacó. No, ya nada más queda así. Muy bien, muy bien. ¿Y esa integral cuánto vale? La integral de x logaritmo de x. Profe, eso se haría por partes, ¿no? Sí. Sí, es por partes. A ver, eso sería un medio multiplica x cuadrada logaritmo de x menos x cuadrada sobre 4. Uy, está muy complicada esa. Haz u igual a logaritmo de x, du igual a 1 sobre x de x. Haz db igual a x de x y b igual a x cuadrada sobre 2. Quedaría x cuadrada sobre 2 logaritmo de x menos x cuadrada sobre 4. Sí, ¿Sí? sí, Nos quedaría así, no me equivoco, así. X cuadrada sobre 2 menos por el logaritmo natural de x menos x cuadrada x sobre cuadrada 4. sobre 4. ¿Sí? Que si la simplificas, te quedaría Menos menos 2x cuadrada logaritmo de x 2x cuadrada logaritmo de x más x cuadrada menos 4. más x cuadrada. Se cancela el 4. Ya tenemos aquí una de las funciones. Vamos a calcular la segunda función. Esta segunda función u sería la integral
Ponemos una fracción. Y1, ¿cuánto vale? 1 sobre X. 1 sobre X o X a la menos 1. F de X vale 4 sobre X. 4 sobre X. Y el browskiano, 1 sobre X cúbica. X a la menos 3 o 1 sobre X. Por X. Hay que simplificar esto. Queda la integral de 4X de X. Queda la integral de 4X de X. Muy bien. ¿Y esto cuánto vale? 2X cuadrada. 2X cuadrada. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Sí? Sabemos que la integral particular es y subíndice P igual a Y1, Q1 más Y2, Q2. ¿Sí? ¿Quién era Y1? 1 sobre X. Y 1, todo esto. ¿Sí? Vale. Más, ¿quién es? Y2, logaritmo de X sobre X, por Q2, que es 2X cuadrada. Vamos a simplificar esto, a ver qué nos queda. Multiplicamos 1 sobre X por menos 2 sobre X logaritmo de X. Se cancela la X con una X cuadrada y se reduce este exponente. Cuando multipliquen 1 sobre X por X cuadrada, les queda más X. ¿Sí? Y aquí cuando simplifiquen esto les va a quedar 2X logaritmo natural de X. ¿Sí? Y al simplificar todo esto, esto se cancela y nomás les queda pura X. Me está llegando un aviso ahorita, no sé si usted ya lo llegó, que van a empezar a vacunar en Celaya de 18 a 29 años el próximo sábado. ¿Ya están enterados? Sí, comentó un compañero la clase pasada. Sí, ahorita me está llegando un aviso aquí, ya oficial. A partir del sábado se están vacunando los jóvenes de 18 a 29 años en varios municipios, incluye Celaya. La vacuna es la vacuna rusa, la Sputnik V. Para que lo tomen en cuenta. ¿Ya están registrados todos? A ver, levanten la mano los que están registrados ya en la plataforma de Mi Vacuna. Ansel, Antonio, Eric, todavía no. Jonathan. Saraí, ¿no está registrada? ¿O ya te vacunaste? Yo soy profe de parte de mi hermano de trabajo. También me ofrecieron a mí y ya fui con ellos. Ok. El tecnológico va a hacer sede de vacunación para que estén atentos. El sábado temprano hay que irse a formar. Ok. Ahí está la solución. Entonces, paso 4. La solución general es, y esa solución es y igual, y sumamos las dos soluciones que obtuvimos, la del paso 1, que es esta. ¿Sí? Ahí está. Le sumamos la integral particular que salió X nada más. Y ya terminamos.
En la guía hay un problema muy parecido para que lo hagan. Tiene esta metodología. ¿Preguntas? No, profe, ¿No creo hay que no. preguntas? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí me avisaron, Oscar, que te habías ido a vacunar. El problema es que la Sputnik, como dice Antonio, no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud aún. Pero por ahí se dice que para diciembre ya van a dar el bobo. Si se lo dan o no se lo dan en diciembre, la vacuna ya va a estar puesta. Si se lo dan, significa que la vacuna pues ya tiene la aprobación, y si no, pues ya te la pusieron. Da lo mismo casi. Y en Irapuato sí estuvieron poniendo la AstraZeneca. Y en ¿Qué pasaría si Chino, no lo aprobaran? pues aquí hay una situación, al parecer, política. Los gringos, que son los que venden más vacunas, pues no quieren que los rusos vendan. Ya han puesto trabitas ahí. Igual que a las vacunas chinas y a las vacunas rusas, los gringos no las admiten. Y los chinos no admiten las vacunas gringas, entonces es un desbarajuste. México se ha puesto a favor de las dos o de las tres empresas y le compra a los chinos, a los rusos y a los gringos. Con todo se está quedando bien, hasta los cubanos les va a comprar. La famosa vacuna mexicana va a tardar en salir. La vacuna mexicana la están haciendo aquí en Querétaro, yo creo que para el próximo año ya va a estar terminada. Se va a llamar vacuna Patria. Tengo entendido que habían estado evaluando la posibilidad de que hubiera una tercera dosis en ciertas vacunas. Sí, pero En no la para las China, personas, nada no para más las personas sanas. Solamente para aquellas personas que tienen algún problema como diabetes, hipertensión, SIDA o alguna enfermedad de esas inmunodepresivas. Si tú eres una persona normal, con 2 dosis, de las que son de 2 dosis o de una dosis como la que nos pusieron a los maestros, la Cancino, que es la que estaban poniendo ahorita en Juventino Rosas y otros municipios. Bien, chicos, quedó este problema resuelto. Y pues como pueden ver, es un problema un poquito con detalles. Hay que tener mucho cuidado con los detalles. Hay que estudiarlo. ¿Sí? Y voy a pasar a otro punto. Otro punto que sería, ¿para qué sirven estas situaciones? Me dicen si están viendo una pantalla que tiene un documento que dice circuitos LRC. Sí, profe, se sí. ve. Sí, profe. Bien, una de las aplicaciones, entre muchas de las que tienen las ecuaciones lineales de orden superior, es la de ser modelos matemáticos para fenómenos físicos, como por ejemplo el que tengo presente aquí. Un circuito eléctrico es una conexión de algunos elementos eléctricos como resistencias, inductores y capacitores, conectados a una fuente o a una fuerza electromotriz o a una fuente de voltaje. Aquí en la figura ustedes están viendo un circuito en serie donde hay 3 elementos
que producen una caída de voltaje, como la resistencia. En la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, de tal forma que si después el voltaje sería el producto de la resistencia por la intensidad. Entonces, en una resistencia la caída de voltaje es proporcional a la intensidad de corriente que pase por el elemento llamado resistor. Quiero comentarles algo rapidito, sí, por si no lo conocen. A ver si me deja esto. Ustedes son de la carrera de mecatrónica y supongo que conocen cosas de electrónica, cosas de electricidad, y a lo mejor saben más que yo, ¿sí? Pero en un circuito eléctrico que se forma sobre tabletas, esas tabletitas verdes, hay unos elementos que se llaman resistencias, tienen esta forma, ¿sí? Los habrán visto ahí en los aparatos electrónicos. Esta es una resistencia. Tiene una característica, se opone al paso de la corriente eléctrica con cierta magnitud, que se llama resistencia, y se mide en unas unidades llamadas ohms. Estos elementos tienen un código de barras, un código de colores, pintados en barras de colores, que de acuerdo a un estándar internacional te puede decir qué resistencia opone este elemento. Se utilizan mucho en los arduinos, ¿sí? O también en componentes llamados circuitos electrónicos. ¿Sí los conocen, chicos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Hay otro que se llama capacitor eléctrico. ¿Sí? Capacitor eléctrico o electrónico. Estos son unos pequeños dispositivos que parecen unos cilindros, unos tanquecitos. ¿Sí? Su función es almacenar carga eléctrica, es decir, funcionan como una especie de batería. Almacenan, también los llamamos condensadores. ¿Sí? Es un dispositivo que se llama dispositivo pasivo y su capacidad de almacenar energía, ¿sí?, basada en un campo eléctrico, también es utilizado para formar ciertos, podríamos llamarle dispositivos basados en control automático, etc. La propiedad que tienen estos se llama capacitancia y la unidad de medida de la capacitancia es el faradio. Aunque el faradio es una unidad muy grande, esa es la unidad con que se define en el Sistema Internacional de Unidades. Y los elementos que se utilizan en los circuitos electrónicos pueden medirse en milifaradios o microfaradios o picofaradios, que son cantidades en teoría muy pequeñas en número, pero en magnitud, mejor dicho, en magnitud muy pequeñas, pero en cantidad de carga pueden ser muy altas. Y el otro componente que son los inductores. El inductor eléctrico es otro dispositivo, también conocido como una bobina, ¿sí? También es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo magnético, ¿sí? Estas serían las formas de esos capacitores, mejor dicho, inductores. Estos elementos, cuando se conectan en un circuito en serie, entonces, si se suministra un voltaje o si el capacitor tiene carga almacenada y el circuito se cierra, entonces en el circuito se induce una corriente eléctrica, ¿sí?, representada por una función I de t medida en amperes. Y de acuerdo a la ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff, como la gusten pronunciar, la
suma de las caídas de voltaje en el circuito iguala al voltaje suministrado por la fuerza electromotriz, que puede ser corriente directa o puede ser corriente alterna, dependiendo de las características de los elementos. Y lo que se sabe o lo que se conoce acerca de las caídas de voltaje en cada uno de los elementos son los siguientes. La caída de voltaje en un inductor es proporcional a la rapidez con que fluye la corriente en el circuito. Y esa proporcionalidad es una característica del dispositivo llamada inductancia. Y la rapidez con que fluye la corriente es una derivada de I con respecto de T. Recuerden que una derivada es una razón de cambio o una rapidez. En un resistor, ¿sí?, la caída de voltaje sale directamente de la expresión conocida como la clásica ley de Ohm, que dice que el voltaje es el producto de la resistencia por la intensidad, ¿sí? El voltaje es proporcional, ¿sí?, a la corriente que fluye en una resistencia, y esa constante de proporcionalidad la representamos con la letra R, la llamamos resistencia y la medimos en ohm. Mientras que en un capacitor la caída de voltaje es inversamente proporcional, o es directamente proporcional, mejor dicho, a la carga que contenga el capacitor. A mayor carga, menor caída. A menor carga, mayor caída. Entiéndase esto como lo siguiente. Si tenemos un vaso vacío, ¿sí?, su capacidad de almacenar un fluido es mayor a que si el vaso está casi lleno. La constante de proporcionalidad se llama capacitancia y se mide en faradios. Y a través de la ley de Ohm, la suma de la caída de los voltajes en los tres elementos iguala al voltaje suministrado, lo cual me da una ecuación como la que estoy marcando aquí, que en términos matemáticos dice así. La inductancia por la derivada de I con respecto de T, más la resistencia por I, más 1 sobre la capacitancia por Q, es igual al voltaje suministrado. Las unidades son las siguientes. La inductancia se mide en henrios, la corriente en amperes, el tiempo en segundos, la resistencia en ohms, la capacitancia en faradios, la carga eléctrica en coulombios, ¿sí?, y el voltaje en voltios. Serían las unidades del sistema internacional. Pero algo que conocemos adicional es que la carga en un capacitor se relaciona con la corriente a través de esta formulita. La corriente es igual a la rapidez con que la carga está siendo almacenada, es decir, la derivada de Q con respecto de T, que es la fórmula que tengo en el recuadro amarillo. Si esta ecuación la sustituyo en la ecuación número 1, aquí donde tengo RI, estaría cambiando la I por la derivada y me quedaría el término que está aquí en el medio de esta ecuación 2. Y en el primer término donde tengo LDI en DT, estaría derivando ahí, ¿sí? Pero si derivo ahí, estaría derivando a la derivada de Q, lo cual me daría una segunda derivada. Y esta ecuación, que tengo aquí marcada en color azul, se conoce como la ecuación diferencial que modela la carga almacenada en el capacitor en un circuito RLC, ¿sí? Surge de la ley de Kirchhoff y tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, si el voltaje es 0, entonces la única corriente que se puede inducir en el circuito cuando éste se cierra es producto de la carga almacenada en el capacitor. Y eso hará que el capacitor se descargue, pero en un tiempo sumamente corto.
Y vamos a decir que ese circuito tiene vibraciones eléctricas, conocidas como vibraciones eléctricas libres. ¿Sí? Debido a que la ecuación que nos va a resultar, si el voltaje es 0, es que es una ecuación homogénea. Y su ecuación auxiliar va a ser esta. Lm cuadrada más Rm más 1 sobre C igual a 0. Con esta ecuación auxiliar, y como lo hemos visto aquí en clases, al resolverla con la fórmula general, existen tres posibilidades. Existen tres posibilidades de que las raíces satisfagan la ecuación. Que sean reales diferentes, que sean reales repetidas o que sean números complejos. Cuando la resistencia es diferente de 0, ¿sí? Hay tres posibilidades. Si lo que queda dentro de la raíz en la fórmula general es positivo, las raíces van a ser reales diferentes. Y a ese circuito eléctrico se le conoce como un circuito sobreamortiguado. ¿Sí? Lo cual significa que se va a descargar rápidamente el capacitor, que la carga almacenada del capacitor va a tender a 0, pero de volada. ¿Sí? Esto normalmente le pasa por ejemplo, voy a hacer una analogía. A la batería de un teléfono, cuando la batería ya está muy dañada, el circuito podría considerarse como un circuito sobreamortiguado. Tú cargas tu teléfono y lo usas unos cuantos minutos y se te acaba la pila. Se te descarga, pero bien rápido la batería. ¿Sí? Si las raíces son reales y repetidas, al circuito lo llamamos críticamente amortiguado. También se descarga muy rápido la energía guardada en el capacitor. Pero si las raíces son complejas, al circuito lo vamos a considerar subamortiguado y se va a observar que este capacitor, porque lo que estamos estudiando es la carga en el capacitor, se va a cargar y descargar hasta un tiempo determinado en donde la carga se va a consumir completamente en el circuito, se va a transformar la energía en otra forma de manifestación. Si esa carga eléctrica es una energía química, pues la resistencia la podrá disipar en forma de luz o de calor y la bobina en forma de campo magnético, ¿sí? O de energía electromagnética. Entonces, con estas características, podemos visualizar cómo se daría solución a la carga almacenada en el capacitor. Existen otros análisis que se pueden hacer interesantes. Por ejemplo, cuando tenemos un circuito subamortiguado y la carga inicial Q sub 0 es un valor Q mayor que 0, o sea que tiene carga el capacitor, la carga del capacitor va a oscilar a medida que disminuye lo que le da el amortiguamiento. Se carga y se descarga, se carga y se descarga, ¿sí? Conforme transcurre el tiempo. Y en un tiempo relativamente, aquí tiende a infinito, la teoría dice tiende a infinito, pero es en un tiempo relativamente discreto, no sé, 4, 10, 20 segundos, ¿sí? El capacitor va a alcanzar un estado estable, se va a vaciar de carga, ¿sí? Y podremos estudiar diferentes situaciones, por ejemplo, con voltaje 0 y resistencia 0, o sea, un circuito nada más LC, inductor capacitor. Se dice que el circuito no está amortiguado, o sea, no tiende a anularse la carga, y las vibraciones eléctricas no tienden a 0, ¿sí? No tienden a 0 a lo largo del tiempo. Esta parte de la teoría, pues, lo constituye sola una materia en especial. Creo que ustedes llevan una materia que se llama circuitos eléctricos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es pregunta? Sí, profesor, está en lo correcto.
Y me imagino que ahí les van a explicar con más lujo de detalle, una persona experta en esto. Yo soy aprendiz, pero me gusta esta parte de las matemáticas, pues le leo y más o menos tengo la idea de lo que significan estos circuitos. De lo que sí estoy convencido es cómo resolver las ecuaciones correspondientes. Y por aquí tengo un par de problemas que quiero resolver con ustedes. ¿Sí? Vamos a abordar 3 problemas. Aquí tengo 2, voy a poner uno primero antes de estos. Y en todos los casos vamos a modelar la solución con el programa GeoGebra. ¿Sí? Recordando la forma de la ecuación diferencial, que es esta. L, segunda derivada de Q con respecto de T cuadrada, más R de Q de T más 1 sobre C por Q igual a E de T. Vamos a proponer un primer ejercicio. Y para esto, déjenme cerrar estas ventanas. Les voy a compartir el editor de ecuaciones. Voy a borrar esto que hice hace rato. Y el ejercicio va a decir de la siguiente manera. Dice, ejemplo 1. Ejemplo 1. Dice así. Calcular la carga en un capacitor en un circuito RLC en serie, como el que les mostré en la figura, ahorita así el diagrama, cuando L, que es la inductancia, es 1/4 de faradio. De Henry, perdón. La inductancia es en Henrys. R es igual a 20 ohms. P, que es la capacitancia, es 1 sobre 300 faradios. Y la fuerza electromotriz es 0. Es decir, todo va a funcionar con la carga almacenada en el capacitor. 0 voltios o 0 volts. Con las siguientes condiciones iniciales. ¿Sí? Y inicialmente el capacitor almacena 4 coulombs. Y además, la corriente
inicial es 0. Es decir, teníamos el circuito abierto, ¿sí? Estaba el switch apagado y en el momento en que enciendes el switch para que se active el sistema, ¿sí? Se genera el flujo de electrones en el circuito, es decir, se induce una corriente. Vamos a pedir también lo siguiente: hallar la carga en el capacitor en el instante en que el tiempo es igual a 0.25 y 0.5 segundos, en 2 momentos. Y nos vamos a hacer una pregunta que diga, ¿alguna vez la carga del capacitor se hace 0? Ahí tenemos el problema. Coméntenme si están viendo esto, o ya vieron algo de esto, o conocen algo del tema. No, profe, nada tan profundo. Sí, igual. No solo superficial. Bueno, pues se va a seguir siendo superficial porque esto es muy interesante, pero pues hay una materia especializada y lo que yo les voy a proporcionar son las herramientas matemáticas para que ustedes puedan abordar problemas como este o más complejos. Recordemos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial dice que la inductancia por la segunda derivada de Q con respecto de T más R por la derivada de Q con respecto de T más 1 sobre C por Q es igual al voltaje suministrado. La suma de las caídas de voltaje en los elementos es igual al voltaje proporcionado. En este caso, la ecuación diferencial queda como, y lo único que voy a hacer en esta ecuación diferencial es sustituir los valores de las características de los dispositivos eléctricos. La L está dada como un cuarto, ¿sí? Un cuarto de Henry. La resistencia está expresada como 20 ohms. Y la capacitancia dice que vale 1 sobre 300. Si tú aquí pones 1 sobre 300 y aplica la ley de la tortilla, pues esto se convierte en 300. ¿Sí? Mucho cuidado, aquí decía 1 sobre C. Tú aquí pones 1 sobre 300 y te va a quedar 1 entre 1 sobre 300, ley de la tortilla, se convierte en 300. Y como la fuente de voltaje es de 0, es decir, el circuito solamente funciona con la carga inicialmente almacenada de 4 coulombs, tendríamos que esta ecuación queda sujeta a las siguientes condiciones iniciales, porque eso es un PBI, que la carga inicial es 4, ¿sí? Y como dije hace rato que la corriente era la rapidez con que la carga cambia, es decir, I es igual a dQ en dt, entonces esa I la puedo cambiar por Q', que es la derivada de Q, inicial igual a 0. Es decir, el fenómeno se estudia en el preciso instante en que se abre el switch o se enciende el switch para que se induzca una corriente en el circuito. Tenemos una ecuación diferencial que aprendimos a resolverla hace
más de una semana, ¿sí? La ecuación en forma estándar, es decir, quitándole el 1/4 a la segunda derivada, estaría multiplicando toda la ecuación por cuánto para que quede igualada con 1. Es decir, para que esto se haga 1, ¿por cuánto hay que multiplicar toda la ecuación? Por 4. Por 4, entonces multiplicamos por 4 aquí, por 4 aquí, y por 4 aquí, y aquí tengo mi ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la solución de esta ecuación? Ya saben cuál es la ecuación característica, cómo se resuelve, cómo se forman las soluciones. Díganme quién sería la carga en función del tiempo. Recuerden que lo que estamos resolviendo es la variable que está aquí, Q. No se va a llamar Y, se va a llamar Q de T. Cliquen en la fórmula general. ¿Se quedaron callados? ¿Sí están conmigo o ya se fueron? No, sí, profe, pero no encuentro la fórmula general. Rodrigo Garibay, ¿cómo vas? Me da -60 y -20. ¿Sí? Entonces, la solución sería C1 E a la -20T menos 60 primero. La variable es T más C2 E a la -20T. Esa sería la función que calcula la carga, pero habrá que aplicar el PBI, ¿sí? Esa sería la solución general. Le vamos a poner aquí la solución general, ¿sí? Entonces, haciendo uso de las condiciones iniciales, tendríamos lo siguiente. La primera condición dice que Q de 0 vale 4. Esto significa que en esta solución, yo debo de cambiar la Q por 4, porque la Q vale 4, cuando T vale 0. ¿Sí? Voy a cambiar la T por 0
Y esto me va a quedar expresado de la siguiente forma. Como e a la 0 vale 1, me va a quedar una ecuación donde C1 más C2 es igual a 4. ¿Sí? C1, porque esto es 1, e a la 0 es 1. Y también necesito la derivada de esta función. Porque la otra condición dice que Q' de 0 vale 0. Entonces, yo necesito la derivada. Y la derivada sería así. Q' de t valdría, si derivamos esta función, sería menos 60 por e. Déjenme ponerle en formato matemático para que el signo menos se vea. Sería menos 60C1 por e a la menos 60 t. Estoy derivando esta función. Cuando derivo el exponencial de AT, A baja como coeficiente. Menos 20C2 por E a la menos 20T. Esta sería la derivada. Y como la condición que tenemos aquí dice que la derivada vale 0, ¿sí? Cuando t vale 0, pero si t vale 0, esto es 1. Y entonces me va a quedar menos 60C1 menos 20C2. Porque la exponencial de 0 es 1. Esto me va a llevar a tener una ecuación diferencial. Mejor dicho, un sistema de dos ecuaciones. Donde la segunda ecuación va a ser, si toda la ecuación la divido entre menos 20, me va a quedar 3 veces C1 más C2. Si la divido entre 20 para simplificarla, igual a 0. ¿Sí? Y con estas dos ecuaciones, resueltas simultáneamente, ¿cuánto valdrían C1 y C2? ¿Qué es eso? Sí, sí queda eso, profe. Sí. Así la solución particular, ¿sí? Es, y esto es lo que me piden, la carga en cualquier momento sería esta función, es la función que estamos buscando, pero C1 la cambio por menos 2 y la C2 la cambio por 6. Y esta es la función que modela la carga en el capacitor. ¿Sí? Inicialmente tiene 4 coulombs. Al paso del tiempo se va a descargar, se le va a acabar la carga. ¿Sí?
Díganme si le entendieron a esto, si tienen dudas o preguntas. Yo, profe, de hecho, me perdí con lo de cómo sacó C1 y C2. Simultáneamente, dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación, otra ecuación. ¿Ya llevaste álgebra lineal? Suma y resta, igualación, regla de Kramer, eliminación gaussiana, Gauss-Seidel y Gauss-Jordan. ¿Cómo lo hice? Lo hice mentalmente. ¿Alguna duda? ¿Por qué lo multiplico por 4? Bueno, ¿por qué Q de 0 es igual a 4 más bien? Otra vez tu pregunta. ¿Por qué Q de 0 es, bueno, porque pone sujeta Q de 0 igual a 4? Aquí orbita, ahí. Ya. Esta Ok. es una condición, hija. Inicialmente, la palabra inicialmente en este tipo de problemas se traduce en que el tiempo vale 0. ¿Sí? Y el capacitor almacena 4 coulombs. Lo que el capacitor almacena se llama carga eléctrica. Entonces, la carga Q, cuando T vale 0, es igual a lo que tenga guardado. Y eso se escribe así. Q de 0 igual a 4 significa toda esta frase. Y Q' de 0 es esto que está aquí. Como I es dQ en dt, hace un momento te presento el documento. Hace un momento te presenté un documento donde te decía que I, y lo puse en amarillo, mira aquí está, I es dQ en dt. ¿Sí? Sí, profe. ¿Les interesa este documento para ponérselos en la plataforma? Sí, Sí, profe, por está favor. bueno, por favor. Bueno, voy a poner este y otro que se llama resortes, de resortes, que vamos a ver el próximo viernes. ¿Sí? Voy a pasar a ver la representación gráfica de la solución y les voy a enseñar varias cosas aquí. Si yo quiero modelar la carga en el capacitor, tengo que tener mucho cuidado porque este resultado que puse aquí solamente es válido para valores de T mayores que 0. ¿Sí? Mayores o iguales que 0. ¿Sí? Para valores negativos no tiene sentido esto, porque con valores negativos el circuito tiene switch apagado. O sea, el circuito está abierto, no tiene inducción de corriente. Todo lo que pasa en tiempos negativos no tiene ninguna interpretación. Para graficar una función como esa, y todavía no copien, si yo escribiera Q de T, dos puntos, igual, ahí activo la variable, y viendo que el modelo es menos 2 e a la menos 60, menos 2 exponencial de menos 60t más 6 exponencial de menos 20t. ¿Sí? Esa es la fórmula.
me daré cuenta que este circuito debe de comenzar con una carga de 4 y aquí está comenzando con una carga de 4 cuando te vale 0. Pero esta línea vertical, que aparentemente se ve vertical, está considerada para valores negativos de t, está a la izquierda del 0, miren. Esa no debería de existir. Entonces la función no se grafica como tal. Se grafica con un comando, ¿sí? Que se llama función. Lo voy a llamar otra vez Q de t para que la vean. 2 puntos igual. Y se escribe con el comando función. Y aquí en el comando función ponemos la expresión menos 2 exponencial de menos 60 por t más 6 exponencial de menos 20 por t. Y le ponemos un intervalo de tiempo que sea mayor o igual que 0. Le ponemos de 0 a algún valor relativamente grande. Le voy a poner 5 segundos. No dura mucho esto. La corriente fluye en 1000 millonésimas o menos de segundo. Es instantánea. Y la diferencia va a ser que la gráfica se va a dibujar solamente para valores mayores que 0. ¿Sí? Le voy a dilatar el tiempo aquí para que podamos verlo con más precisión. No en segundos, sino en décimas de segundo. Aquí tenemos la carga, pero en intervalos mayores que 0. ¿Sí? Y la pregunta que me hacen aquí en el problema dice, hallar la carga en los instantes en que t vale 0.25 y 0.5. ¿Sí? Si yo quiero conocer la carga en 0.25 segundos, basta con que evalúe la función en 0.25. ¿Sí? Es decir, en esa fórmula sustituyo la t por 0.25 y la carga se ha reducido de 4 coulombios a 0.04. Queda una centésima de la carga original en un cuarto de segundo. Y la carga en 0.5 segundos se reduce prácticamente a 0. Prácticamente a 0, pero si le pongo varias cifras decimales, le voy a poner 10, ¿sí? Se reduce a 0.0002723 coulombios. Y en un cuarto de segundo se reduce a 0.04042 coulombios. ¿Sí? Esta es una función monótona decreciente que se vuelve asintótica con el eje de las abscisas, que en este caso es con el tiempo. Eso significa que nunca, 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 nunca va a valer 0. Nunca. Si es asintótica, nunca va a tocar al eje de las abscisas, que es el tiempo. ¿Sí? Se va a aproximar suficientemente a 0, pero no va a valer 0. ¿Sí? Entonces las preguntas que me hacen, dice, hallar la carga en los segundos 0.25 y 0.5 consiste en sustituir el tiempo por esos valores y hacer las operaciones en esta fórmula. ¿Sí? Con una calculadora, ustedes calcularían Q evaluada en 0.25 y lo que harían es, en esta fórmula, sustituyen la T por 0.25 y eso es lo que les dio 0.0404 y más decimales. 0.40427. ¿Sí? Como estamos hablando de carga eléctrica, estos son coulombios. Y en 0.25 pues repiten. Y la otra pregunta dice, ¿algún momento la carga vale 0? Y la respuesta es no. Nunca
nunca la carga llega a valer 0. En teoría no. ¿Sí? En la práctica, si la mides con cualquier dispositivo, va a llegar un momento en que te va a marcar que la carga es 0, porque el dispositivo no va a poder medir 0.000000000 y muchos ceros, luego un número con lomos, porque los dispositivos para medir pues tienen una precisión. Te miden hasta la milésima, la 10 milésima, la millonésima, pero no en cualquier magnitud. ¿Se entendió? Sí, profe. A ver, vayamos rápidamente a hacer este otro. ¿Sí? Agarremos este problema. L vale 1, L vale 1, R vale 2 y C vale 1/4. Pero el voltaje vale 12. Q de 0 es 2 y la corriente inicial es 0. El problema es muy parecido al anterior. ¿Sí? Aquí tengo la ecuación diferencial. Entonces, copien el problema y lo vamos a hacer. Es muy rápido este problema y les voy a enseñar varias cosas. ¿Listo? Miren, el Sí. problema es muy parecido al anterior. Lo voy a hacer aquí en la misma hoja. La ecuación que tenemos para el ejercicio número 2 es la misma. Nada más denme los datos que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos que la L vale ¿cuánto? Vale 1. ¿Cuánto es 2? ¿1? 1. ¿Sí? Si la L vale 1, aquí vamos a quedarnos con L igual a 1, R igual a 2, ¿sí? T igual a 1/4, 25. El voltaje es 12 voltios, puede ser una batería. Y la carga inicial es igual a 2 y Q', siempre son las mismas condiciones. Q' de 0 es 0. Sustituyendo en la ecuación me quedaría que L vale 1, R vale 2, si C vale 1/4, esto es 4 y esto es 12. ¿Sí? En este caso,
tenemos una ecuación diferencial no homogénea. Es no homogénea porque el voltaje, ¿sí? La ecuación auxiliar es m cuadrada más 2m más 4 igual a 0. ¿Sí? ¿Cuyas raíces son cuáles? ¿Estoy en lo correcto? ¿Me dicen si estoy bien? Sí, profesor. ¿Sí, verdad? Sí. Salieron raíces complejas. Entonces la carga en el capacitor, pero como solución complementaria, no la solución general, sino la de la homogénea, que sería expresada de la forma E a la menos T, porque este es el valor de alfa, que multiplica a una constante por el coseno de beta, que es la raíz de 3, por T, más otra constante por el seno de beta, que es la raíz de 3, por T. Este sistema va a estar subamortiguado, ¿sí? Porque esto va a estar oscilando. Las funciones seno y coseno hacen oscilaciones. Y esta exponencial es decreciente. Entonces las oscilaciones se van a ver más o menos, ¿sí? Aumentan y disminuyen a lo largo del tiempo. Pero la ecuación es no homogénea, ¿sí? Y del lado derecho hay una constante. Por lo tanto, la integral particular la podemos utilizar con coeficientes indeterminados. La y sub p, como les enseñé en días pasados, como es una constante, en la tabla de integrales particulares la proponemos como una constante. Le voy a llamar f, ¿sí? O d. D no hemos usado la letra d. La integral particular va a ser una constante. La derivada de la integral particular valdría 0. Al igual que la segunda derivada también valdría 0. Porque la derivada de una constante vale 0. Entonces, para evaluar esa integral particular, yo agarro la ecuación diferencial, ¿sí? Agarro la ecuación diferencial según lo que les enseñé, y donde está la segunda derivada, sustituyo 0. Más 2 veces, y donde está la primera derivada, también sustituyo 0. Más 4 veces, y donde está Q, sustituyo D. Aquí en vez de llamarle Y sería Q. QP. No es Q, no es Y, es Q. Porque la variable es Q en la ecuación. Sería 4 veces D, porque es lo que vale Q. Y esto debe de reducirse a una identidad con el número 12.
Y aquí quedó súper facilita. Súper facilita, más fácil que un problema de kinder. Porque podemos despejar a D y D valdría 3. ¿Sí? Si 4D vale 12, la D tiene que valer 3. Este valor lo vamos a sustituir en la integral particular. ¿Sí? Entonces diríamos que la integral particular es igual a 3. Encontradas la solución complementaria y la integral particular, podemos poner la solución general. La solución general es Q de t igual a la integral, a la suma de las dos soluciones, la integral particular y la complementaria. Entonces me quedaría así. Q es igual a la solución complementaria, que es la ecuación homogénea, más la integral particular. Ya tengo la solución general. Entonces, atendiendo el problema de valor inicial, tengo que tener dos cosas. Tengo que tener Q y Q', porque las condiciones piden Q y Q'. Q la conozco, esa no es problema, es esta Q. ¿Sí? Aquí está Q. ¿Quién sería Q'? Pues habrá que derivar. Y Q' es la corriente, esta es la corriente. Q' es I. Y si derivamos esto es un producto. Y la regla dice, la primera por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda sería menos, la derivada del coseno es menos el seno, sería menos raíz de 3 por A, por el seno de raíz de 3 por T, más raíz de 3 por B, y la derivada del seno es coseno de raíz de 3 por T. Luego dice, más la segunda por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera es menos E a la menos T. ¿Sí? Por la segunda. Y la derivada de 3 vale 0. ¿Sí? Tengo la función y la derivada. Perfecto. Entonces, las condiciones dicen Q de 0 es igual a 2. Eso significa que en esta función tú vas a sustituir la Q por 2 y la T por 0. Donde haya una T, ponemos un 0. ¿Sí? 0 por raíz de 3 te da 0 y el seno de 0 vale 0, entonces ese término desaparece. Esto se anula. Coseno de 0 es 1. E a la 0 es 1. Entonces me quedaría algo como lo siguiente. 2 es igual a... Nada más, ¿verdad? Más 3. Esto es 1 por A por 1 queda... Esto se anula porque vale 0. Más este 3.
Por lo tanto, ¿cuánto vale A? -1. -1. Esto matemático, -1. Y la otra condición dice que Q' de 0 es 0. Entonces tú tienes que traer esta ecuación, agarras esta ecuación, pero cuando la empiezas a escribir, sustituyes Q' por 0. La T por 0, ¿sí? T por 0, T por 0. Aquí también ponemos un 0. Aquí un 0. Porque el tiempo es inicial, que es en el momento en que se cierra el circuito. Y la A, ya la conozco, vale -1. La A vale -1. Todo eso puedo cambiar. E a la 0 vale 1. Eso no hay problema. El seno de 0 vale 0, entonces todo esto se anula. Donde haya un seno se va a anular. Esto se va a anular. Y me va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Lo voy a poner aquí abajito para que vean lo que va a quedar. Va a quedar el 0, que es igual. Esto es 1. Ya no juega. Queda nada más esto. Como el t de 0 vale 1, aquí me queda raíz de 3 por b. ¿Sí? Menos por menos me da más. Y el coseno de 0 es 1. Más 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale b? Mm, ¿El resultado en decimal o en división? En racional. En racional. Sería -1 sobre raíz de 3, que racionalizado sería -1 sobre raíz de 3. Se miraría así para hacer -1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Sí. Y si multiplico por raíz de 3 y divido entre raíz de 3, me quedaría menos raíz de 3 sobre 3, racionalizado. Una vez que encuentro esto, agarro la solución general y digo que la solución particular, siempre le gano a la letra, es la misma solución que tenía como solución general, nomás que voy a cambiar la A por -1 y la B por menos raíz de 3 sobre 3. Y esta es la ecuación que modela la corriente eléctrica. ¿Sí? La voy a dibujar en el software. Nomás me espero a que copien y la dibujo. Ya voy a cerrar. En 5 o 10 minutos cierro ya la clase. Vayan copiando, me dicen, chicos.
¿Listo? Sí, profe. ¿Falta alguien? Solo me falta la solución particular, pero ya casi. Espero. Listo, profe, gracias. Miren, vamos a ver esto con dos criterios. Voy a dibujar la función solución y voy a decir Q de P, dos puntos igual, y utilizo el comando función. Y aquí voy a poner la función que es exponencial de menos t, que multiplica, y entre paréntesis van a ir las funciones que son menos coseno de raíz de 3t, menos coseno, y entre paréntesis, raíz de 3t, menos raíz de 3 sobre 3, seno de raíz de 3t más 3. La vamos a modelar de 0 en adelante. Voy a ponerle unos 10 segundos. ¿Sí? A ver si está correcta la fórmula. Sí, es la misma que tenemos allá, ¿verdad? Sí. Y vamos a darle al eje de las X. Está en tiempos muy, muy cortos. Vamos a darle tiempo. ¿Sí? Vamos a hablar de algunos segundos. Y vamos a ver cómo se comporta esta función. Miren, el capacitor comenzó con una carga de 2 coulombios y la carga en el capacitor aumentara hasta un valor máximo y aproximadamente en los segundos 5 se estabiliza, ¿sí? Y queda con una carga en el estado estable de 3 coulombios, que es el número 3 que tiene la ecuación aquí al final. Este valor de más 3 que está al final de la ecuación es el que estabiliza como a partir del segundo 5, ¿sí? Entonces se amortigua muy rápido, ¿sí? Aquí se llena el capacitor, la carga que establece en el estado estacionario es aproximadamente de 3 coulombios, porque la función exponencial, esta función tiende a 0 cuando t se vuelve grande. A medida que t aumenta, la e a la menos t tiende a 0. Y aunque estas oscilan, la oscilación dura muy poco tiempo, que es aproximadamente 5 segundos, que es este tramo donde está oscilando. ¿Sí? Y de aquí en adelante ese circuito quedaría con una carga en el capacitor de 3 coulombios. Termino el problema con un recurso que espero les agrade. GeoGebra tiene una vista que se llama vista de cálculo algebraico, se llama vista CAS. ¿Sí? Esta vista CAS tiene la capacidad de hacer muchos cálculos complejos, como por ejemplo resolver ecuaciones como estas, ¿sí? Sujetas a condiciones iniciales. Vean que la ecuación diferencial dice segunda derivada más 2 veces primera derivada más 4. Si yo quisiera resolver una ecuación diferencial
utilizo un comando que se llama resuelve Edo. Y la ecuación diferencial nada más tengo que escribirla en términos de la variable y, no de q, ni de s, ni de p. Aquí el programa respeta y. Y' más 2y' más 4y, creo que era la ecuación que teníamos. Déjenme la reviso. Y' más 2y' más 4y. Repito, no puedo poner la q porque el programa no reconoce a q como variable. Si la igualo con 0, me daría la solución complementaria. C1 coseno de raíz de 3x por e a la menos x más C2 e a la menos x por el seno de la raíz de 3x. Esa solución, ¿sí? Es esta curva que estaría trabajando de 0 a infinito si no hubiera una fuente de voltaje, ¿sí? Más o menos en el segundo 5 se vaciaría el capacitor de los dos colombios que tiene. Pero también puedo resolver con el comando resuelve Edo la misma ecuación y' más 2y' más 4y igual a 12, que es la ecuación no homogénea. Y aquí va a calcular el valor de 3 que le pusimos al final. Esta es la solución general. ¿Sí? Esa solución general representa una familia de soluciones. Hay muchas soluciones y alguna de ellas va a ser la que yo necesite. ¿Sí? Si yo quiero encontrar la solución particular a mi problema, el comando lo pongo como resuelve Edo. Pongo la ecuación no homogénea, y' más 2y' más 4y igual a 12, coma, y después voy a poner las condiciones iniciales. La primera condición inicial dice así: si el tiempo vale 0, la carga vale 2. Lo pongo como un punto. 0,2 es la condición inicial que dice q de 0 igual a 2. Y la otra condición dice q' de 0 igual a 0. Esa la pongo como 0,0. Separando con una coma. Y aquí me va a calcular las constantes a y b, que valen menos 1 y menos raíz de 3 sobre 2. Y cuando dibuje esta curva, va a corresponder a la curva que teníamos ahorita, que la que encontramos, la misma. Nada más que le pone aquí para tiempos negativos. Habría que graficar esto nada más de 0 en adelante, ¿sí? La parte negativa no tiene sentido porque el circuito estaría abierto y pueden observar cómo coinciden las dos curvas. El comando resuelve Edo, bueno, resuelve la vida, ¿sí? Interesante, ¿no? Sí, súper rápido y sin hacer cálculos. Sí. Al final del curso les voy a enseñar cómo se hace todo el curso con GeoGebra. Ahorita todavía no. Existen muchos comandos para ecuaciones diferenciales. Todos los que dicen resuelve Edo trabajan ecuaciones diferenciales. ¿Sí? No, Antonio, ¿cómo que al principio? Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo. Este curso a mí me fascina, me emociona. Las ecuaciones diferenciales son maravillosas y se usan mucho, muchachos.
En la carrera las van a usar muchísimo. Hay que aprender bien ecuaciones diferenciales. Pasen bonita tarde, se acabó la clase. Los veo el próximo viernes. Voy a poner otro tema en discusión, que son sistemas masa resorte, lo que son como amortiguadores, para modelar también un sistema masa resorte y un sistema eléctrico como el que mostramos aquí. Este sistema eléctrico y un sistema de masa resorte como el que voy a mostrar la próxima clase, es el oscilamiento de resortes acoplados a masas. Tiene ecuaciones diferenciales muy similares, ¿sí? Y soluciones geométricas muy similares. La electricidad, el movimiento y el calor se comportan muy similarmente. Son 4 cosas: calor, movimiento, corriente eléctrica y la masa se gobiernan por ecuaciones semejantes y fenómenos similares. Los veo el viernes, cuídense mucho. Gracias, profe. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta Vale, luego. profe. También Gracias, profe, muchas gracias. Adiós.